Diga, ya estamos aquí en una voz del cielo. Hoy vamos a estar hablando sobre la autoridad que Dios ha delegado al creyente. Son varios los frentes de batalla que tenemos los cristianos, y vamos a estar viendo un poquito todo eso. Y la Biblia nos enseña que por lo menos tenemos tres frentes de lucha. Uno es la carne, o sea, nuestra propia naturaleza, esa tendencia al pecado que tenemos desde Adán, heredada de Adán, o sea, tendencia al pecado. ¿Mm? Somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende? Un durazno da durazno porque es un durazno. Y entonces nosotros somos pecadores y damos a luz pecados. Entonces tenemos que luchar contra eso. Otro de los problemas es el mundo, que es el sistema de vida dominado por el egoísmo, las pasiones, la vanidad, en una palabra dominado por el pecado de todas las personas, que al tener amigos te incitan al pecado. Hay muchas, digamos, tentaciones, y entonces todo ese sistema que no es santo, que, no es que es pecaminoso, te tienta a alejarte de Dios o a las enseñanzas sobre el ateísmo, etcétera, etcétera. Todo eso es otra de las luchas en las cuales estamos involucrados. Y después, algo que la gente ni se da cuenta, es Satanás y sus demonios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra, digamos, otras personas, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires. O sea, distintos grados de demonios, distintos grados de autoridades espirituales gobernadas por Satanás con el fin de llevarnos al infierno para siempre. Y eso se manifiesta de distintas maneras. Puede ser a través de un amigo o a través de centros de perdición o cosas por el estilo. Eso es también un problema para nuestra mente, que el enemigo pone cosas, pone depresión, pone tristeza, pone desánimo, trabaja en las mentes de personas para que se opongan al cristianismo. Porque si usted se pone a pensar en la época a los romanos, o en la época de cualquier época, los cristianos oraban por los enfermos, se sanaban, hacían buenas obras, hacían todo, sin embargo eran perseguidos. O sea que no es normal que sean perseguidos, porque a los mismos romanos les convenía gente que sea buena, gente que ayude, gente que no le iba a hacer una subversión, gente que podía orar por un pariente suyo y ese pariente se sanaba. Sin embargo, eran perseguidos. ¿Por qué? Porque estaban bajo el poder del diablo y de sus demonios. No tenemos lucha, dice el libro de los Efesios, capítulo 6, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, la carne, digamos así, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa es vencida mediante el Espíritu Santo. Uno, cuando es cristiano, cuando pasa a ser cristiano, recibe el Espíritu Santo. Para ser cristiano uno tiene que arrepentirse de todos sus pecados, tiene que creer que Cristo en la cruz pagó la deuda de pecado de todos nosotros, y invitar a Cristo a que entre en tu corazón
y al Espíritu Santo, y entonces pasás a ser salvo. Realmente el Espíritu de Dios viene a vivir en tu corazón, en tu espíritu, se une el Espíritu Santo con tu espíritu, que sos vos, que estás ahí adentro, y realmente ahí entonces comienza el proceso de santificación, es decir, hacerte más y más semejante a Jesucristo. Entonces, la carne es vencida por medio del Espíritu Santo que tiene aquel que ya es cristiano. Pero aquel que no es cristiano, aquel que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, no puede vencer su naturaleza pecaminosa. Entonces dice en Gálatas 5:24 que debemos hacer morir las obras de la carne. Y el mundo es otro de los adversarios que tenemos, es vencido presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, transformando la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nuestro entendimiento empieza a ser transformado. Entonces empezamos a elegir las cosas de Dios, a rechazar, los gustos cambian, empezamos a rechazar aquellas cosas que no son de Dios y que la gente ni se da cuenta porque no tiene el discernimiento que da el tener el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cómo podemos enfrentar, por ejemplo, a nuestro tercer enemigo, que es Satanás, y sus huestes, con la autoridad que Dios ha dado al creyente. Entonces, Dios, a los que son cristianos de verdad, no a los ministros religiosos, ni a los que tienen una religión cristiana, ni a los que han hecho todos los sacramentos, no, a los que son realmente personas que se han arrepentido, que han creído en el sacrificio de Jesús, que han invitado a Cristo a su vida, que entre en su corazón y tienen el Espíritu Santo y tienen a Jesús. Entonces, Jesús proveyó lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo y es la puerta de entrada a una vida de plenitud y victoria. Pero esa vida no será una realidad si no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo, o sea, bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice en Hechos de los Apóstoles, dice Jesús, capítulo 1, versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Jesús, pero eso no alcanzaba. Necesitaba recibir el bautismo en el Espíritu Santo y entonces ellos salieron a predicar y demostraron con milagros en el poder del Espíritu Santo la presencia de Jesús en ellos y la gente empezó a creer y se convertían de 5.000 personas. Entonces, Dios dio autoridad original al hombre. En Génesis vemos que Dios le dijo que señoree sobre la tierra y la sojuzgue, que domine sobre la tierra. Le dio al hombre la autoridad sobre la tierra. Adán tenía autoridad delegada de Dios y eso significa que tenía libertad para ejercer autoridad sobre la creación, pero debería mantenerse en obediencia y sujeción a la autoridad legítima y absoluta que estaba por encima de él, es decir, Dios. Mientras Adán obedeciera a Dios, tenía la autoridad delegada de Dios. Pero se metió el diablo, convenció a Eva y después a Adán de que comieran del fruto que Dios
había dicho que no lo hagan, y el fruto del árbol del bien y del mal, mintiéndoles, y ellos decidieron obedecer al diablo y desobedecer a Dios, por lo cual se pusieron bajo la autoridad del diablo. O sea, le entregaron la autoridad delegada sobre esta tierra al que Dios le había dado al hombre, el hombre se la entregó al diablo. Entonces, cuando el hombre desobedeció a Dios y le hizo caso a la serpiente, se rebeló contra la autoridad de su creador y sin saberlo se sometió a la autoridad de Satanás. Entonces, al hacerlo así, perdió también su autoridad sobre la creación y Satanás ganó dominio sobre él y sobre el mundo, dominio que tiene hasta el día de hoy, pero como Jesús lo derrotó en la cruz, él es un enemigo derrotado que permanece en áreas de las cuales no debe estar, y nosotros con la autoridad recibida de Dios de vuelta, Dios revertió lo de Adán y nos dio de vuelta la autoridad, tenemos que expulsar al diablo de sus bastiones y de sus, digamos así, fortalezas que tiene aquí en la tierra. Llámese doctrinas pecaminosas, llámese pecados, llámese, no sé, muchas cosas que el diablo domina aquí en la tierra. Entonces, cuando Satanás le había sido entregado, Jesús, él dijo a Satanás: yo he recibido la autoridad y a quien quiero la doy. Lo tentó a Jesús y dice: a mí me ha sido entregada. El hombre le entregó la autoridad. Y entonces Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, invisible pero real, que tienta y lleva a las personas al pecado y al infierno. Entonces, ahora, Jesús vino, una mayor autoridad que el diablo. Jesús tiene autoridad legítima por ser el creador y por varias razones más. Entonces, vamos a ver por quién fueron creadas todas las cosas. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y fueron creadas por medio de Él y para Él, para Jesús. Entonces, estos son hechos suficientes para reconocer su autoridad en este mundo. Y Cristo tiene la autoridad por redención, por la redención efectuada en la cruz. La ley de los mandamientos que nos condenaba, Jesús la anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Entonces, Satanás y sus demonios, según el versículo 15 de Colosenses 2, fueron despojados y derrotados en la cruz. Y Jesús, según Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, Jesús está arriba en el cielo. Y dice que nos hizo sentar a nosotros, aquellos que somos de Dios, estamos sentados con Él en lugares celestiales. O sea, que nos dio la autoridad de gobernar desde el cielo hacia abajo, pasando por todos los aires, allí donde está el diablo y todos sus demonios, nos dio esa autoridad.
Entonces Jesús se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, en el infierno. Toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo, que es el que tiene el poder total y de toda la creación. Entonces, con referencia al tema que nos ocupa, hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento relacionadas entre sí, pero diferentes. Y una es exousia, que significa autoridad. Y eso es poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Jesús tiene autoridad, o sea, poder para regir o gobernar, y el poder de aquel cuya voluntad y mandatos se deben obedecer. Y también Él nos ha dado a nosotros, los cristianos, esa autoridad. Y después está la palabra dunamis, que significa poder, capacidad inherente, capacidad de realizar cualquier cosa, fuerza. Y tiene esas dos cosas que también nos ha dado a nosotros. Nos ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y para, liberar a las personas que están endemoniadas, las personas que están poseídas por el diablo o oprimidas por el diablo. Entonces Cristo tiene autoridad por creación, por redención, que también tiene un poder infinitamente más grande que el de Satanás. Él fue el que creó a ese ángel, es el creador de ese ángel que fue después Satanás, que era, uno de los ángeles más hermosos del cielo. Entonces, Cristo tiene autoridad por creación, por redención, y nos ha dado, dice, Jesús ha sido puesto sobre todo principado, autoridad y poder. Jesús ha sido puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad, o sea, la palabra griega exousia, y poder, dunamis, y señorío. Y dice Lucas 4, capítulo 14, versículo 36, y Jesús volvió en el poder, dunamis, del Espíritu, con autoridad, exousia, y poder, dunamis, manda a los espíritus inmundos y salen. La gente decía, ¿quién es este que con autoridad y poder manda a los demonios y salen de las personas? Nadie lo había hecho jamás, solamente Jesús lo podía hacer. Y después Jesús dijo que nos daba a nosotros, dice, estas señales seguirán a los que creen. Nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, los demonios, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es el poder y la autoridad que Dios nos ha conferido y que usted tal vez como cristiano no sabe. Quizás usted sea un cristiano nominal, alguien que cree que es cristiano, pero para ser cristiano tiene que tener a Cristo y tiene que tener la salvación, la vida eterna, haber nacido de nuevo, haberse arrepentido de todos sus pecados, haber creído que Jesús murió en la cruz por usted y pagó su deuda, y haber tomado la decisión de invitar a Cristo a que entre en su vida, y Jesús literalmente entra en esa vida. Entonces dice Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. O sea, tener a Cristo te da la salvación, la seguridad de la salvación. Ser protestante o católico o tener seguir ciertos ritos
no te da la salvación, ni siquiera las obras buenas, porque dice la palabra de Dios que no hay uno solo bueno, solo Dios. Y la salvación es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios son salvos por medio de la fe, y esto no es algo que nosotros podamos lograr, sino que es un don de Dios, no es por obras meritorias para que nadie se sienta orgulloso. Es un don de Dios el regalo de la salvación, lo cual nosotros tenemos que aceptarlo. Cristo en la cruz pagó el pecado de todo el mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que recibir los beneficios de que Él murió en nuestro lugar, llevando nuestros pecados. Nuestra culpa la pagó Él. Nuestra deuda con Dios la pagó Él. Nuestro castigo, que era la muerte, la separación eterna con Dios, la llevó Él. Y entonces ya no tenemos que llevarla nosotros si aceptamos el regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, Jesús dio autoridad y poder a sus discípulos. Entonces, en Lucas 9:1 dice que Dios dio autoridad y poder a sus discípulos sobre los demonios y sobre las enfermedades. Usted lea San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 1, sobre qué les dio autoridad y poder a sus discípulos, sobre los demonios y sobre las enfermedades. Lucas 10:19 dice: y aquí yo les doy potestad de hollar, pisar, pisotear serpientes y escorpiones. Las serpientes son demonios, los escorpiones son demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo. Está hablando que el diablo tiene un ejército organizado, todo para llevarlo a usted al infierno, tentándolo de todas las maneras posibles y haciendo que usted no crea en Dios para que se vaya al infierno por toda la eternidad. Entonces, Jesús dice: yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. En Efesios capítulo 1, versículos 21 y 23, dice que todas las cosas están bajo los pies de Cristo, incluyendo Satanás, está bajo los pies de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los creyentes, por lo tanto Satanás está bajo la iglesia y también bajo los pies de cada creyente. La iglesia es el conjunto de creyentes verdaderos, cristianos auténticos, que uno los puede conocer por sus frutos. Y entonces dice que Dios le dio el poder de tener todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, y entonces Satanás está bajo la iglesia, y la iglesia, que está compuesta por todos los creyentes, también está bajo los pies de usted o de mí, que soy creyente en Jesús. Por eso se puede expulsar demonios, por eso Dios puede hacer milagros. El creyente tiene la autoridad y el poder del Espíritu Santo por el bautismo con el Espíritu Santo y por su identificación con Cristo. Hechos 1:8 dice: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. En Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que el poder de Dios actúa a través de nosotros, los cristianos. Vamos a buscar en Efesios 3:20 lo que dice la palabra de Dios, así podemos explicarlo mejor. Efesios
3:20, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el poder de Dios actúa en los cristianos, y entonces aquel Jesús es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, actuando según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿en quién actúa el poder? En nosotros, los cristianos. En Efesios 2:6 y en 1 Pedro 3:22 dice Efesios 2:6 que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que Él, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, Jesús legalmente pasamos a estar sentados en lugares celestiales con Él y actuamos desde esa posición de autoridad hacia abajo sobre todos los demonios y sobre todas las cosas. Actuamos desde el trono de Dios. Entonces, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y dice que están sujetos los ángeles, autoridades y potestades y todo aquello que es diabólico. Y en 2 Timoteo 1:7 dice que hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, al entregar nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo viene, somos llenos del Espíritu Santo, tenemos autoridad y poder, autoridad y poder. Es el ejemplo del, digamos así, del policía, que tiene autoridad. Puede ser un policía muy flaquito, pero tiene el uniforme. Usted viene contramano por la 9 de julio y él lo detiene y tiene que usted parar porque si no va preso. Tiene autoridad, pero no tiene mucho poder porque es flaquito. Ahora, si ese, a su vez, ese policía fuera un gigante estilo Schwarzenegger, ahí tiene poder también. Y Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Su autoridad es el respaldo del gobierno, el respaldo de la municipalidad, el respaldo de todo el país, y uno tiene que obedecer lo que el policía dice. Ahora, podría ser que alguien se baje del auto y